Estamos totalmente copados, con toda razón, por la pandemia, pero no debemos olvidar que junto a la pandemia y como resultado de la pandemia y como una de las fuentes de la pandemia, pasan otras cosas que el mundo debe enfrentar urgentemente. Una de ellas es que se anunció por parte de los organismos de Naciones Unidas que trabajan con este tema, que este año, el último año, fue el año de mayores desplazados, en los récords que hay de desplazados. La cifra de desplazados, fundamentalmente por el cambio climático, pasó en el último año a 40 millones. O sea, es casi una Argentina entera que se tuvo que ir de donde vivían, porque la fuerza desatada de los desequilibrios climáticos los echaron. Eso fue, por ejemplo, el caso de los dos huracanes, uno tras otro, que se dieron en noviembre del 2020 en Centroamérica, Leda y Elita, que se produjo uno y mientras se recuperaban de los primeros daños, a los 10 días llegó el otro. Destrozó zonas muy importantes de cultivo de pequeños agricultores en Honduras, en Guatemala, en Nicaragua, en todo Centroamérica, en Panamá. Afectó también zonas rurales de México. La gente se tuvo que escapar como podía para salvarse de las fuerzas desatadas, y se quedaron 500.000 de personas en esa zona que es muy pobre. Honduras es el tercer o cuarto país más pobre del planeta, además de las dictaduras que han tenido que soportar una tras otra, y la corrupción desatada, y se tuvieron que ir, no pueden cultivar más la tierra, todo se perdió, quedaron sin viviendas. Esto pasó con 40 millones de personas en diferentes lugares del mundo, escapan tratando de llegar desesperadamente. El caso de los desplazados de África y de Asia, tratando de llegar a Europa. En el caso de los desplazados de América Central, tratando de llegar fundamentalmente a los Estados Unidos, para encontrar un rinconcito, un centímetro donde vivir y donde poder trabajar. Están encontrando barreras fenomenales. Aumentó de nuevo el número de personas que cruzan el Mediterráneo en barcazas de traficantes, una parte de las cuales desgraciadamente quedan en el fondo del Mediterráneo, familias enteras. Estos narcotraficantes los abandonan en cuanto la situación se pone algo difícil. Buena parte de los gobiernos europeos, con la excepción de Italia, de Alemania, no dejan que puedan entrar las barcazas, incluso llegando a los puertos de destino. Pero también hay gestos positivos. Están los barcos fletados por ONG, pequeños barcos que recorren el Mediterráneo tratando de salvar a las víctimas cuando se hunden las barcazas, o tratando de ayudarlas a llegar a puertos seguros y peleando para que los acojan en esos puertos. Y está la medida que termina de tomar el presidente Biden en los Estados Unidos. En los Estados Unidos viven algunos de los más desplazados de la tierra, los haitianos. Hay una población haitiana muy importante que escapó del terremoto
y el presidente anterior había dado una orden muy poco antes de irse de echarlos a todos al vencerse el plazo con el que habían sido acogidos. El presidente Biden estos días revocó la orden y se explicó que un país decente no puede echar a los haitianos. ¿A dónde los va a echar si en Haití todavía la gran mayoría siguen siendo desplazados del terremoto? Hay virtualmente una situación de caos político total. Es uno de los países más pobres del mundo entero. Entonces, en nombre de la decencia, dijo la administración Biden, los acogemos de nuevo, les prolongó, cambió los decretos y prolongó la estadía, o sea, les dio bienvenida de nuevo a donde pudieran seguir viviendo con dignidad. Los desplazados tienen solución. Se trata de que un mundo que es potencialmente un mundo donde pueden vivir mucho más de los 7.600 millones de personas que viven actualmente en el planeta, detenga las fuentes de desplazamiento, el cambio climático, las guerras insensatas, como la de Siria, por ejemplo, y establezca condiciones de acogida y de asilo decente para los desplazados. Así lo pide la Biblia. Dice que hay que tener en cuenta al extranjero, es uno de los, junto a la viuda, al huérfano, a los desamparados, debe ser protegido por la humanidad entera. América Latina y particularmente la Argentina ha sido muy generosa en esto y esperamos que así siga siendo.